Melu. Muchas gracias ahí por recordarme aquello, ¿ya? Así que ahora sí que sí vamos a comenzar con esto, ¿ya? Miren, lo primero que pude detectar en relación a la evaluación de sus conocimientos previos era que no se entendía muy bien cuáles eran los niveles que comprendía educación parvularia, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta pequeña reseña para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces lo primero que tienen que saber es que los niveles que comprende educación parvularia corresponden a los niveles sala-cuna, que es niños y niñas de 0 a 2 años, niveles medios son niños de 2 a 4 años y niveles de transición son niñas de 4 a 6 años. ¿Ya? Esos son los 3 niveles fundamentales: sala cuna, niveles medios y niveles de transición. Y dentro de estos niveles hay unas como subsegmentaciones, ¿ya? Que sería el nivel sala cuna menor, que son niños de 85 días hasta 1 año, o sea, son bebés muy bebés que están gateando, están arrastrándose primeramente en realidad antes del gateo, y algunos ya iniciando la marcha. Nivel sala cuna mayor, que es de 1 a 2 años, hay niños que gatean y niños que ya están con marcha, y niños que ya tienen un desplante mucho más, así como llamémoslo, veloz quizás, como ya, no veloz en el sentido que sean más adelantados, sino que ya pueden correr, pueden hacer otro tipo de actividades que quizás otros niños todavía no pueden hacer, pero cada niño es un mundo y evidentemente hay que prestar los espacios para que se desarrollen en sus potencialidades, ¿ya? Y finalmente tenemos el nivel medio menor, que es de 2 a 3 años. Todos esos chiquillas, es decir, nivel sala cuna menor, nivel sala cuna mayor y nivel medio, corresponde el primer ciclo de educación parvularia. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿cuál rayos es el primer ciclo de educación parvularia? Ustedes tienen que decir, o sea, nivel sala cuna menor, nivel sala cuna mayor y nivel medio menor. Como ven, muy sencillo, ahí están los más bebés. Solamente piensen en un bebé y van a saber qué es el primer ciclo. Así que, eso por un lado, y en el segundo ciclo tenemos el nivel medio mayor, que son niños de 3 a 4 años, NT1, que corresponde al prekinder, que son ya con 4 años cumplidos al 31 de marzo, y nivel de transición 2, que tienen que tener 5 años cumplidos al 31 de marzo, ¿ya? Entonces, como decíamos, primer y segundo ciclo no tiene ningún grado de dificultad, solamente hay que recordar un poco. Entonces, nuestra asignatura didáctica de primer ciclo, de manera consecuente, va a abordar el primer ciclo, ¿ya? Que sería el nivel sala cuna menor, sala cuna mayor, y el nivel medio menor. Estoy clarita. Este asunto se pegó, así que gracias. Entonces ahora vamos a ver, ya habiendo entendido que es el primer ciclo, vamos a hablar un poco acerca de qué es la didáctica. Ahí cuando se trajeron a colación sus conocimientos previos, ustedes muy bien lo respondieron, porque claramente había entendimiento en relación a qué era la didáctica y básicamente qué era lo que quería comprender y abordar la didáctica. Entonces, lo primero que tienen que saber es que didáctica viene del griego didasco, ¿ya? Eso es como una primera aproximación, y aquello significa enseñar, instruir, es decir, tiene relación con una acción de andamiar, de enseñarle a alguien, de darle algunos conocimientos, ¿ya? Paciencia, por favor, que mi computador, ustedes saben que no quiere funcionar en este momento. Por favor, no te vayas a huelga, hijo. 100% pegado, chiquillo. Parece que vamos a tener que pausar un poco esto. Ahí sí. Disculpen, chicas, que tengo ahí mis problemas técnicos con mi computador, que es un 0, ¿ya? Bueno, en lo que respecta a la evolución de este concepto, en lo clásico tuvo aportes de grandes pensadores como Sócrates, Platón y los sofistas, ¿ya? Y se dieron cuenta de que existía un problema muy interesante en relación a la educación, ¿ya? La virtud, es decir, como en ese contexto se entendía que la virtud era como ya el que sabía casi todo, que la virtud no es innata. Hablaban de personas que adolecían y les faltaba virtud, ¿ya? Entonces, en este entendido, se trataba un poco de educar a estas personas con falta de virtud. Y esto empezó a generar un interés creciente y todos dijeron, rayos, interesante aprender, tenemos que aprender, ya que hay personas que están como en niveles más bajos. En ese entonces se concebía de esa manera, o sea, ahora evidentemente no existe aquello de nivel más bajo o nivel más alto, sino que son solamente niveles de aprendizaje y ritmos diferenciados. Aquí no, decían, no, claro, ese no sabe nada, entonces le enseñan, ¿ya? Por favor, cámbiate. Voy a tener que llamar al administrador de tareas, parece. Ya, siempre funciona llamar al administrador de tareas.
Entonces, existe un poco una relatividad en lo que se quería enseñar. ¿Por qué? Porque la educación era solamente para algunos pocos, ¿ya? Y la monarquía, en este sentido, como propone que debe existir un doble legado, ¿ya? Un doble legado, ya que debe haber una organización en relación a las artes liberales, es decir, perdón, se debe partir instruyendo por aquello y tiene que haber una importancia del trabajo manual en la educación. Es decir, hay un concepto muy relativo de qué es lo que hay que educar y qué es lo que no hay que educar, porque, digamos, cada estamento iba eligiendo un poco, como lo podríamos llamar ahora, su currículum, ¿ya? Entonces se parte por la educación hacia la caballería, entendiendo como que tenía mayores privilegios, luego a los gremios, luego después empezó el escolasticismo y este movimiento todo empezó a crecer, perdón, entonces ya había mucho más apertura para que la educación llegara a distintas instancias y luego la educación llega a las universidades, pero como ustedes bien recordarán, la universidad antes era súper modo sesgo y no permitía a las mujeres su acceso a la educación propiamente tal, ¿ya? Pero ya se genera esta figura de crear una universidad para que la gente vaya a aprender y usar esta didáctica, ¿ya? Entonces en lo moderno encontramos exponentes como Juan Vive, que empieza a introducir los aspectos psicológicos de la educación y empieza a darle relevancia. Como ustedes sabrán ya, la educación parvularia tiene mucho de esto con los procesos de desarrollo cognitivo de los niños y las niñas, ¿ya? Y también nuestro amiguito Comenio considera que es importante, generar una enseñanza a partir de la observación general, ¿ya? También tenemos a nuestro amiguito Pestalozzi, que también lo deben conocer, y habla acerca de la importancia de generar educación considerando la intuición y el desarrollo integral de las capacidades del niño y de la enseñanza activa en la oposición al conocimiento memorístico que se tenía hasta antes. Entonces, como vemos, la educación ha ido, digamos, avanzando y asimismo el concepto de didáctica, ¿verdad? Porque las maneras que se tienen de enseñar son completamente diferentes. Así que vamos pasando a la última diapositiva en relación a esto. Nuevamente pegado a mi computadora, yo de verdad que lamento profundamente que esto ocurra, pero voy a detener mi video quizá, porque, bueno, voy a minimizar la pantalla, quizá eso sea, bueno, ahí sí, ay, qué bueno, ya. Y en la actualidad, chicas y chicos, perdón, vamos a tomar acá algunos referentes acerca de qué es la didáctica. Entonces, hay un amiguito que es Gómez, que habla de que la didáctica está ubicada en el campo práctico o aplicado de la pedagogía, es decir, toma a la didáctica como una instancia dentro de la pedagogía y está dotado de carácter a la pedagogía científica. ¿Ya? Dotando de carácter, perdón, a la pedagogía científica. Es decir, ya es un llamado a generar pedagogía desde el cientificismo, desde la especificidad, evidentemente no rechazando los rasgos que no son del ámbito científico. Saturnino de la Torre también lo define como una disciplina pedagógica reflexiva y aplicativa. ¿No ven? Aquí ya incorpora este componente más reflexivo, que se ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencional y socialmente organizados. ¿Ya? Y finalmente, Álvarez y González dicen que la didáctica estudia el proceso docente educativo también. Entonces, importante no olvidar que es una didáctica diferente para todos, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntamos qué rayos es la didáctica, podemos decir básicamente que la didáctica es una disciplina que se encarga de procesos de enseñanza-aprendizaje en contexto educativo. Es decir, oye, chiquillos, que la didáctica, nada, la didáctica, perdón, es una disciplina. Y lo que hace es visualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y analizarlos en los contextos educativos formales, pero también obviamente en contextos informales. Ya por definiciones formales, pero entendemos que también existen contextos informales de educación en que evidentemente ustedes pueden y deben aplicar la didáctica, ¿ya? Y la didáctica permite explicar, aplicar, guiar y mediar procesos formativos. Involucra principios y estrategias que permiten orientar metas determinadas por los contextos respecto a los procedimientos docentes y considera factores claves como el pedagogo y los alumnos, los métodos y la materia, ¿ya? Entonces, en síntesis,
El término ha estado sujeto a evolución porque partimos con una visión súper instrumentalizada, súper taxativa, sesgada, de que era como ya, ustedes tienen que aprender, a una visión más de la construimos entre todos y tiene que ver más con procesos reflexivos y científicos, ¿ya? Entonces la didáctica se adapta a cada época. La idea es que ustedes vayan buscando dentro de su acervo cultural, porque es muy importante este componente del contexto, cuál es la mejor, más que definición, aplicación de la didáctica que ustedes quieren, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este entendido, chicas, y en resumidas cuentas, lo que queríamos llegar es cuáles son los elementos que debe considerar la didáctica. Y acá ustedes también lo respondieron excelente, y yo me saco el sombrero porque son una seca máster. Efectivamente, debe considerar muchos elementos, o sea, no nos podemos quedar en las herramientas materiales para enseñar y para aprender, sino que considera también el cuerpo, el movimiento, la ludicidad, la importancia del espacio, la luz, la sombra, el tiempo, los recursos, el tipo de interacciones que se viven en los climas y en los ambientes de aula, la estrategia, la forma de planificar, la evaluación, la mediación, la diversión, obviamente, el contexto, el aprendizaje, etcétera, 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 y obviamente la modalidad curricular que se está implementando. Y sobre todo, para no olvidar nunca, nunca jamás, los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y su gusto e interés, ¿ya? Entonces, la didáctica y sus elementos es importante porque permiten articular la educación, ¿ya? Muy importante. Así que bueno, con eso, chicas, finalizamos un Cami, poco. ¿podrías volver atrás un segundo, por favor? Sí, Que por no supuesto. alcanzo. De todas maneras, les voy a subir la presentación ya, para que también se las voy a mandar por mail, porque creo que igual el mail es más efectivo, así que a ellos se las mando y les subo la presentación. Ahí sí, gracias. Sí, por supuesto. Lo que quieran, chicas, ustedes me van interrumpiendo nomás ya. Si, oye, Cami, ya detente, o si voy muy rápido también, por favor avísenme, porque yo también estoy aprendiendo, y lo más importante es que ustedes aprendan. A mí eso es lo que me interesa, que aprendan, que lo pasen bien. Así que me van diciendo nomás y santamos la moto, ¿ya? Entonces, chicas, volviendo un poco a lo que es los contenidos propiamente tales de la semana, vamos a ver lo que trata esta semana número 3 y la semana 4, porque básicamente van a ser un poco los mismos contenidos que se van a abordar, ¿ya? Entonces, a lo que nos convoca esta sesión sincrónica es a orientar el horario de consultas, primeramente en relación al trabajo grupal que ustedes ya inscribieron los grupos y que ahora vamos a explicitar de una manera mucho más específica, ¿ya? Es decir, vamos a hacer una ampliación de los contenidos del trabajo de contextualización, y ahí me analfabeté, pero se refería al análisis del proyecto educativo institucional, ¿ya? Como conversamos un poco del trabajo la semana pasada, corresponde un trabajo de contextualización, y les voy a resumir así como hay un youtuber que dice como te lo cuento en una palabra, te lo resumo así nomás, algo así, y es muy bueno. Bueno, lo voy a intentar hacer así porque todas las instrucciones están, digamos, en la carpeta de trabajo en el aula virtual, pero un poco quizás para que se entienda de que básicamente es como una actividad, una misma actividad, llamémoslo así, que deben repetir con distintos perfiles, con el perfil del párvulo, con el contexto y con el perfil del educador. Entonces, quizás cuando ustedes toman lo que hay que hacer se ve mucho, pero en realidad no es mucho, ¿ya? Así que lo vamos a explicitar por acá. Entonces, como hablábamos, el trabajo tiene que llevar una portada, un índice y una introducción, ¿ya? Eso sería lo primero. Y luego ustedes tienen que pasar a nuestro amiguito el análisis del PI. Lo primero que tienen que hacer es extraer 3 características de la misión, valor, principio, incluyendo fundamentos del currículo. Es decir, ustedes toman el PI, les voy a mostrar a continuación que está todo en una carpeta que ya está visible en el aula virtual. Entonces la idea es que ustedes vayan, elijan uno de los proyectos educativos institucionales, porque son 2 opciones, dependiendo si ustedes eligieron interior, es decir, Villa Alemana, o si ustedes eligieron Costa, es decir, Valparaíso. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver después, primero vamos a explicar. Ustedes primero eligen cuál PI van a analizar, toman su PI, lo besan, lo abrazan y extraen 3 características de la misión, valor y principio, incluyendo fundamentos del currículum, ¿ya? En segundo lugar, lo que tienen que hacer es presentar una idea oriente al diseño de uno de los factores prioritarios en ambiente de aprendizaje, argumentando cómo la idea va a orientar a que ese factor prioritario se pueda enaltecer, ¿ya? Básicamente presentan una idea y argumentan. Siguiente, tienen que presentar una idea de secuencia didáctica que oriente el diseño en uno de los factores prioritarios. Muy fácil, presentar una idea de secuencia didáctica. Cuarto, tienen que identificar y describir 2 características principales del perfil de los párvulos. O sea,
toman el PI, dicen, ya, a ver, esta y esta, y ustedes la enuncian, obviamente, y la describen, ¿ya? Siguiente, a partir de la información anterior, es decir, en relación al perfil de los párvulos, lo que tienen que hacer es presentar una idea que orienta el diseño de uno de los factores prioritarios del ambiente de aprendizaje, argumentando cómo esa idea en el fondo apaña, ¿no es cierto? Toman el perfil de los párvulos, piensan en una idea y dicen, ¿cómo rayos esta idea de verdad incide en estos factores prioritarios? ¿Cómo yo puedo integrar estos factores prioritarios? Y luego tienen que presentar una idea de secuencia didáctica que oriente el diseño en uno de los factores prioritarios en relación al perfil de los párvulos. ¿Ya? Nuevamente mi computadora no quiere cambiar, pero como ustedes son muy pacientes, vamos a continuar. ¿Ya? Luego de aquello, un segundo que quiero mover esta barrita. Ya, por favor, computador, no me falles. Disculpen, chiquillas, nuevamente, ¿ya? Que no sé si en mi internet será mi computador, pero... Ay, rayos. Ahí está. Entonces, continuando con esto, tienen que... A ver, creo que acá repetí un poco la información, si me dan un segundo. Sí, hasta presentar una idea de secuencia. Gracias. Espérate. Deme un segundo que esta cuestión se me está cambiando. Por favor, vuelve, computadora. Voy a silenciarme un poco ya mientras atiendo estos errores técnicos. Ahora sí que sí. Entonces, luego lo que tienen que hacer, chicas, volviendo a lo que estábamos haciendo, y me disculpo por la pausa, seguimos con el tema de la idea de la secuencia didáctica con el perfil de los párvulos, y bueno, como bien dijo la compañera, ahora vamos a pasar a los siguientes puntos, no sé por qué repetí eso, pero yo me analfabeté, ¿ya? Entonces, luego lo que tienen que hacer es presentar y argumentar una idea que orienta al diseño de uno de los factores prioritarios en un ambiente de aprendizaje desde el perfil del educador. Si se fijan, ahora se van a empezar un poco a repetir la idea, porque primero era como con las características del PI, y luego con el perfil de los párvulos, y ahora un poco con el perfil del educador. Es decir, nuevamente presentan y argumentan una idea que orienta al diseño de los factores prioritarios, de uno de ellos, pero ahora desde el perfil del educador. Luego de ello, lo que tienen que hacer es presentar una síntesis de las características principales de los fundamentos curriculares, explicando cada una de ellas. Es decir, toman esa información de presentación y argumentación que hicieron preliminarmente y pasan a una síntesis de las características principales. A partir de la síntesis tienen que presentar y argumentar una idea que orienta el desarrollo en los factores prioritarios de tiempo y espacio, ¿ya? Tiempo y espacio específicamente, y luego deben hacer exactamente lo mismo, pero con el factor prioritario de estrategia 2, ¿ya? ¿Vamos a esperar que esta asunto se cambie, por favor? Ahora sí, chiquillas, disculpen. Bueno, luego de aquello lo que tienen que hacer es analizar el fondo, ¿ya? Para eso ustedes hacen un fondo, o sea, en el aula está todo el material de cómo se hace un fondo, ¿ya? Como recordamos un poco, tiene que tener la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, entonces ustedes hacen el fondo de de esas 4 áreas, y luego tienen que enfocarse solamente en las oportunidades y en las fortalezas del contexto. Entonces lo que tienen que hacer es señalar cuál de las oportunidades puede constituir un potencial tema sociocultural que permite orientar primero el diseño de ambiente de aprendizaje, luego la secuencia didáctica, y lo tienen que explicar y argumentar, ¿ya? Para finalizar, lo que tienen que hacer es repetir el mismo ejercicio de arriba, pero con las fortalezas, y a partir del análisis tienen que reflexionar y fundamentar por qué el grupo de educadores de párvulos debe potenciar en el diseño de ambiente de aprendizaje y de secuencia didáctica elementos del contexto sociocultural, ¿ya? Y eso, chiquillas, es en términos generales la actividad. Insisto, yo sé que quizás se puede ver como un poco largo y todo aquello, pero en realidad no tiene ninguna complejidad del otro mundo ni de la otra dimensión. Solamente ustedes tienen que trabajar muy, muy organizadamente. Entonces, dicho esto,
Ahora vamos a pasar a recordar un poco qué son los factores prioritarios, porque claro, este trabajo no habla de factores prioritarios, pero es importante retrotraer y recordar qué son estos factores, ¿ya? Entonces vamos a decir que estos son aquellos que se relacionan al desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas, es decir, todo aquello que afecta a su desarrollo y considera lo motriz, lo socioafectivo, la formación de hábitos y higiene, y saber cómo orientar los aprendizajes sociales y cognitivos, ¿ya? Y estos son la organización espacial, los recursos, las rutinas y la jornada, las estrategias, ¿ya? Entonces, básicamente se trata de organizar y diseñar rutinas jornada, planificar las estrategias que utilizarán los adultos durante la interacción con los educandos sobre los diversos momentos de la jornada, planificar la forma de evaluación, organizar los recursos y dar cuenta de cuáles van a ser los recursos más pertinentes para aquellos, y obviamente una pertinente organización espacial, ¿ya? Entonces, dicho esto, chicas, vamos a mirar un poco cómo quedó estructurada nuestra aula con los materiales que ustedes deben utilizar a efectos de este trabajo, ¿ya? Así que, si me dan un segundito para abrir el aula. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta en relación a lo que hablamos con antelación? Se ve como un poco grande, Claro. como un poco too much. Ya. Vamos a buscar las estrategias para que eso sea lo menos too much posible, ¿ya? Le aprovecho, chicas, mientras se carga este asunto, de adelantar que ¿no ven que este ramo tiene una sesión sincrónica y una asincrónica? Entonces, bueno, como le había comentado un poco por el correo, la sesión sincrónica quedaría para el lunes en este horario, y la sesión asincrónica durante esta semana va a consistir en que yo me voy a juntar con ustedes en pequeños grupos para ir orientándola un poco en relación al trabajo. Entonces, bueno, ahora vamos a abordar todo esto en estos últimos minutos que nos quedan en relación a la clase, para que no quede ninguna duda. Entonces, no sé si alguna me puede soplar si es que se ve efectivamente el aula. Sí se ve. Perfecto. Entonces, miren, acá tenemos nuestra maravillosa aula. Ustedes van a la carpeta de evaluación, ¿ya? Y como ustedes ya inscribieron los grupos de trabajo, las ayudantes compartieron con ustedes algunas carpetas que en este momento están vacías, ¿ya? Entonces esas carpetas ustedes tienen que utilizarlas básicamente para trabajar, porque cuando hagamos nuestra reunión en pequeños grupos, me voy a juntar, por ejemplo, con un grupo en un horario, con otro grupo en otro horario, para ir un poco andamiando los aprendizajes. Entonces la idea es que si ustedes lo tienen en el Drive, así yo puedo entrar, podemos ir analizando juntas el trabajo, ¿ya? Entonces, ustedes se van a esta carpeta, que se llama Documentos para realizar el trabajo de contextualización, y allí van a encontrar todo lo que necesitan, ¿ya? En primer lugar, acá hay algunos enlaces sobre las modalidades curriculares que son Montessori y Pikler, ¿ya? Ya que, digamos, los contextos de aprendizaje, cuando lean su pedido, ustedes se van a dar cuenta que están orientadas a los trabajos Montessori y enfoque Pikler, considerando que son un currículum súper integrales a efectos del primer ciclo de la educación parvular, ¿ya? Entonces, aquí también podrán encontrar un FODA con la información de las localidades en la región de Valparaíso, y también van a poder encontrar una información de los carabineros sobre las localidades, y este material, evidentemente, chiquilla, a ustedes les va a servir para generar su contextualización, ¿ya? Entonces, también en esta carpeta van a encontrar las instrucciones del trabajo de contextualización, que también está en la otra carpeta que ya habíamos revisado durante la semana pasada. Luego acá está el Word, básicamente, del trabajo de contextualización, y acá, chiquilla, están los FODA de los centros educativos. Entonces, por ejemplo, si usted eligió Valparaíso, el Cerro Mariposa, ¿ya? Usted selecciona esto y ahí va a poder encontrar toda la información que necesita en relación al FODA, ¿ya?
Ahí está la dirección y mapas para los centros educativos, tanto del interior y de la costa, básicamente para que ustedes tengan como en un Google Maps una noción más global de dónde rayos está el centro educativo. Entonces, usted dice, ah, ya, mira, tiene un mini market ahí, están los bomberos, están los carabineros, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego tenemos también el FODA de Miravalle, que era Centro Educativo de Villa Alemana, entonces ahí también en relación a aquello usted puede extraer información para generar su diagnóstico, su trabajo de contextualización. Y además encontramos fundamentos curriculares, por un lado, acá también fundamentos curriculares, y acá están sus amiguitos y mejores amigos que van a acompañarlos durante todas las sesiones para que ya empiecen a tomarle cariño los proyectos educativos institucionales. Entonces, si recuerdan, ustedes tenían que básicamente elegir interior o costa. Bueno, acá está, por ejemplo, Delfines, que corresponde a costa, Estrella de Mar, que corresponde a costa, Lobitos, que corresponde al interior, y Rayito de Sol, que corresponde al interior. La idea es que cada grupo elija con cuál proyecto educativo institucional, así que yo lo que les puedo sugerir es que le echen un ojo y digan, ya, este en realidad se adapta más a lo que a mí me gustaría trabajar, así que lo voy a hacer con este. Ahora, evidentemente, ustedes se tienen que adecuar en relación a los niveles que eligieron, que por si alguna no se acuerda, está igual el nombre de los niveles en las carpetas que les compartieron sus queridas ayudantes. Así que, chicas, la sugerencia es que ustedes investiguen esto, lo puedan visualizar, ya seleccionar cuáles van a ser los documentos de su utilidad y posteriormente suban dichos documentos que van a utilizar a su carpeta Drive, ¿ya? Un poco esto para potenciar el trabajo autónomo. Y ahí en relación a eso, ustedes van, digamos, trabajando, ¿ya? Así que eso un poco en relación a la explicitación de la actividad que vamos a realizar durante estas semanas. Importante, chicas, que organicemos los grupos para la sesión asincrónica. Entonces, bueno, recordándole un poco lo que vamos a hacer, durante la sesión asincrónica de esta semana me voy a reunir en pequeños grupos de trabajo, por ejemplo, ya en un horario con unas compañeras, en otro horario con otras compañeras, para ir andamiando el trabajo. Lo que sí les voy a pedir es que cuando nos reunamos, ustedes ya tengan un pequeño avance, es decir, que por lo menos tengan los documentos en la carpeta Drive, que ya tengan, digamos, subida la estructura del trabajo en la carpeta Drive, porque de esa manera ese horario asincrónico, chicas, lo utilizamos para trabajar, para resolver dudas puntuales en relación a cada uno de los trabajos y para hacer sugerencias. Ahora, obviamente vamos a tener, porque esta va a ser la metodología de trabajo durante esta y la próxima semana, es decir, nos vamos a estar reuniendo en estos pequeños grupos, obviamente lo vamos a hacer en ese horario de clase, pero por supuesto que si ustedes tienen cualquier duda durante la semana, oye, Cami, ¿sabes qué? No entiendo esto, me pasa esto, yo obviamente, chicas, voy a estar ahí para atenderla. Así que sepan un poco que vamos a trabajar de esta manera durante estas sesiones para poder avanzar en este trabajo y dedicarle el tiempo que sea necesario, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna consulta, alguna duda en relación a lo que hay que hacer durante estos trabajos, para que me vayan comentando. ¿Tú vas a determinar, Cami, los tiempos para juntarnos como con cada grupo? ¿Tú los vas a designar, los vas a mandar? Mira, a mí me gustaría que fueran ustedes quienes me lo propusieran, ¿ya? Porque cada persona y grupo debe tener horarios diferentes. Entonces, no sé, lo podemos hacer de nuevo como con una estrategia de Google Forms, o que ustedes básicamente se pongan de acuerdo, no sé, por su grupo de WhatsApp y después me lo comuniquen. Y disculpa, no sé si lo dijiste, pero ¿cuándo se tiene que entregar este trabajo? Mira, la fecha aproximada es como para, porque como la profesora estuvo con licencia, como para unas 3 semanas más, ¿ya? No lo dije como de manera explícita, porque en realidad, mira, yo me apego al sílabo, pero obviamente van a estar toda la flexibilidad en caso falte tiempo, ¿ya? Hablé igual ahí con la Y de profesora. aquí, ay, perdón. No, dime. No, que si de aquí en adelante va a ser así, como asincrónico para trabajar en grupos. Efectivamente, va a ser asincrónico para trabajar en grupo, pero por lo menos una vez durante la sesión yo me voy a reunir con ustedes para también el trabajo y en relación a las dudas que ustedes vayan presentando, la sesión sincrónica la vamos a basar en eso, información que ustedes vayan necesitando para darle como énfasis
a estos antecedentes, los cuales quizás están un poco mal de ver. Es decir, la sesión sincrónica va a ser más que nada de apoyo, ¿ya? Eso. Igual de todas maneras, chicas, les comento que hablé con la profesora Grace para ver el tema de eliminar algunas preguntas para que no quede tan hard, ¿ya? Así que una vez que tengamos las sesiones asincrónicas, ahí les voy a ir comentando un poco de eso para que todo relajado, ¿ya? Así que, no sé, chicas, si les tinca que, miren, haga un documento en el Drive, como lo hicimos un poco con las inscripciones de grupos, que es como bien organizado, y yo dispongo los distintos horarios y los grupos se van organizando. ¿Les tinca aquello? Sí, por lo menos a mí. Ya. Súper. Entonces ahí veo varios sí, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces el día de hoy yo les voy a subir a la carpeta Drive para que vamos seleccionando los grupos y en relación a aquello nos vamos a ir conectando en los horarios que yo disponga, ¿ya? Así que otra cosa importante